Ok, vamos a empezar. Ok, nosotros estamos, los lunes que estudiamos Pirkei Avot, estamos en la Mishnah, que justamente tiene mucho que ver con estos días, porque es la Mishnah que dice que habla de 48 cosas que la Torah se adquiere con esas 48 cosas. Entonces hay una costumbre de estudiar esta Mishnah durante los días de Sefirat HaOmer, cada día una mida. Nosotros vamos ahora por la 25-26, en el cual estamos viendo, la última vez vimos que una de las, es muy interesante porque de las midot donde la Torah se adquiere no habla tanto sobre la capacidad intelectual que tiene la persona. De hecho, ninguna de las cosas que son las 48 cosas que la Torah se adquiere hablan sobre cosas que tienen que ver con la capacidad cognitiva de la persona. Todas hablan de cosas que son midot. Sentarse a estudiar es uno. Y hola. Y las otras cosas son todas cosas que la persona tiene que hacer: tener amigos, tener un buen corazón, ser humilde, etcétera, etcétera. Nosotros nos quedamos en la parte de que es Kabbalat Isurim. Una de las 48 cosas que la Torah se adquiere es que la persona tenga la capacidad suficiente para saber que en la vida tiene una parte que hay cosas que a la persona le pasan, cosas que la persona no quiere que le pasen, y cuál es la actitud de la persona frente a los isurim, frente a los sufrimientos que tiene la persona. Entonces me faltó nada más decir la semana pasada una parte que habla el Rav Noah Weinberg, que es el que empezó la yeshiva de Ella Torah, que él tiene todos unos escritos sobre cada una de estas 48 cosas. Entonces él habla mucho, como todos los jajamim hablan sobre el tema de Kabbalat Isurim, que es sobre la capacidad que tiene la persona de la actitud frente a las cosas. Muchas veces las cosas que una persona recibe no es algo que una persona puede escoger si quiere o no quiere, pero lo que todos los jajamim hablan es sobre la capacidad de la persona de cómo va a tomar estas cosas que a la persona le duelen, le lastiman, cuál va a ser la actitud frente a estas cosas. Muchas veces nosotros hemos hablado aquí, por eso no me voy a extender tanto en esto, de que el hecho de que la persona sepa cómo recibir esas cosas y saber que todas las cosas son de Hashem, y saber de que en el fondo Hashem, no en el fondo, mamá ya sí es Hashem, cuando está una persona pasando por una situación que no es cómoda ni es bonita, Hashem está con esa persona también, viviendo esa persona en este momento. Y aunque nuestra mente a veces opine de que estas cosas le pasan a la persona porque la persona hizo algo que de repente se la merece o estas cosas, en verdad, la Torah, cuando uno empieza a estudiar sobre todo este tema de Isurim o de estas cosas, es todo lo contrario. De hecho, hay muchos, nosotros hemos hablado en muchas ocasiones, Sukim, Gimatriot y situaciones de que justamente cuando la persona está pasando por un proceso que no le gusta, que es difícil, que está complicado, esa es una demostración de que Hashem está con uno, porque cuando todo sale súper bien y todo es re fácil, es muy fácil que la persona se equivoque y piense de que esto es gracias a la inteligencia que tiene la persona, gracias a su capacidad de resolución de problemas, y no es necesariamente una muestra que Hashem está con uno. En cambio, cuando una persona las cosas no le van bien, esa es una demostración que Hashem está con uno, porque como que el Yetzer Hará se mete ahí y quiere que la persona se aleje de Hashem, y si de todas formas la persona se acerca con Hashem y está con Hashem en todo momento y tiene emuná en todas las situaciones, entonces eso es una cosa muy, muy valiosa. Una persona puede preguntar qué tiene que ver mucho esto con la Torah. Bueno, la respuesta es de que la Torah, ¿qué es? Cuando uno dice las 48 cosas que la Torah se adquiere, es la capacidad que tiene la persona de establecer un vínculo con Hashem vía la Torah. Entonces, si una persona tiene esa capacidad de poder recibir los Isurim con amor y saber de que todas las cosas tienen un propósito y que nosotros no sabemos cuál es el propósito, pero que es un propósito que Hashem está con nosotros, aunque no sepa bien esa situación en la que estamos viviendo, eso lo une a Boreolam de una manera muy, muy fuerte. No sé, es como que de repente una persona está pasando por una prueba, pero sabe que esa prueba se la está mandando a alguien que lo quiere mucho. No sé, el típico ejemplo de que una persona de repente está caminando por la calle y plum, alguien le da un manazo por la espalda. Entonces la primera reacción que tiene una persona es decir, bueno, ¿qué te pasa?
pero se voltea y es su mamá la que le dio el manazo. Bueno, la actitud que una persona tiene frente a ese es muy diferente. No siempre, no siempre. Sí, puede ser que sí, los isurim no siempre. No. Nosotros hemos hablado en muchas ocasiones de por qué son los isurim. Y la Gemara siempre termina diciendo de que no necesariamente los isurim son por algún pecado o que una persona se olvidó de Hashem o algo así. Es parte de la vida misma. Hay una cosa que se llama isurim shelahava, isurim de amor. Nosotros vimos la semana pasada cuando hablamos un poquito de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Akiva y de todas las cosas, vimos que el jajam de ellos, el jajam de Rabbi Akiva, era el conocido jajam que se llamaba Nahumish Gamzu. ¿Por qué le decían Gamzu? Porque él todas las cosas que le pasaba decía Gamzu Letova. Esa es una parte de la historia que conocemos de él, pero hay una historia muy triste de Nahumish Gamzu, que es que la Gemara cuenta, Masejet Yerushalmi, no en Babli, en Yerushalmi, por eso es algo que a lo mejor no se sabe tanto, que él una vez le estaba llevando unos regalos a su suegro, y en ese momento se encontró con una persona que tenía shehin, tenía como una lepra, muy lastimada, muy desagradable verla también, y le pidió tzedakah y Nahumish Gamzu le dijo, sí, un minutito, ahorita te doy, termino de desempacar lo que estoy desempacando y te doy. Y desde que terminó de desempacar hasta que lo volvió a ver, esta persona desfalleció, tenía mucho hambre y se murió. Él, obviamente que él no sabía que él estaba a ese nivel tan grande de hambre, y obviamente tampoco sabía que se iba a morir, ni obviamente tampoco, no lo hizo con una mala intención, pero él dijo de que él se sentía tan mal consigo mismo que le pidió a Hashem Isurim. Y Isurim no fáciles, es decir, dijo las manos que no le dieron tzedakah, que se me corten, y bueno, se quedó sin manos, sin pies, todo él lleno de lastimaduras en su cuerpo y se quedó ciego. Pero él era un nivel de tzidkut muy grande. Obviamente nosotros no podemos de ninguna manera pedir Isurim, Haz Shalom, nosotros decimos Shelon Aboli de Nisayon, Veloli de Biznayon, etcétera, etcétera. Pero estos Isurim que Nahumish Gamzu tenían eran para purificarse. Otros jajamín que pedían Isurim eran para purificación, no era por un tema de pecado ni nada. Ok, el número 26 que estamos nosotros, me parece. Sí, ese Amakiret Mekomo, el que reconoce su lugar. Viene aquí es. No, todavía no está aquí. ¿Qué es Amakiret Mekomo? ¿Qué quiere decir una persona que reconoce su lugar? Entonces, hay muchas explicaciones. Vamos a empezar desde la primera explicación. La primera explicación es una persona que sabe reconocer su lugar, es decir, que es humilde. Ubicarse en la realidad de uno implica directamente humildad. Humildad, nosotros ya hablamos dentro de las primeras cosas que el Pirkei Avot nombra aquí, es humildad. Humildad implica no que una persona se sienta de menos, humildad implica que una persona sabe qué es. ¿Qué es una persona? Una persona es un pedacito de Hashem caminando. ¿Qué somos nosotros? Un pedazo de carne, ok, pero eso no es lo que realmente nos identifica. Lo que somos nosotros es una neshama. La neshama es un gele que lo cami mal, un pedacito de Hashem caminando. Si una persona es consciente de lo importante que es para Hashem, de lo importante que es para el mundo, hay muchas cosas que en el camino se vuelven superfluas, que dejan de tener esa importancia. ¿Por qué? Porque una persona que sabe que representa a Hashem, a la divinidad en este mundo, que es una embajadora de la divinidad en este mundo, muchas de las cosas que a lo mejor nos pueden atormentar, en base a que sabemos que nosotros somos un pedacito de Hashem y que Hashem está con nosotros, con la persona, sin esto, ser un pedacito de Hashem no tiene nada que ver con lo que si una persona cumple Torah y Mitzvot o no. Sí, nosotros todos los judíos, todos los que nacimos de una mamá judía, o una persona que se convirtió según la halajá, en el momento que se convirtió, le bajas una neshama, que esa neshama es un pedacito de Hashem. Ese pedacito de Hashem no tiene nada que ver si la persona cumple Torah y Mitzvot o no cumple Torah y Mitzvot. Ese es un pedacito de Hashem y ahí está en todo momento y en todo lugar. Si uno agarra esa visión y ve, y se mira en el espejo y dice, yo soy un pedazo de Hashem caminando, yo soy una divinidad caminando, muchas de las circunstancias de la vida de la persona
se vuelven un poco menos, yo no digo menos dolorosas, ¿sabe Shalom? Pero menos que le puedan hacer un efecto a la persona que lo tumbe completamente. Porque si uno ve a lo largo, dice, bueno, a ver, no sé, vamos a poner un ejemplo, una persona, no sé, tiene una situación de que perdió la parnasá. Ok, perdió la parnasá, pero sigo teniendo este pedacito de Hashem que me valida como persona. A lo mejor tengo esta situación de dolor, pero eso no me invalida como ser humano. Amakiret me como, la primera cosa que una persona tiene que entender de que Amakiret me como es entender que él es un pedazo de Hashem caminando y que nada ni nadie se lo puede quitar. Porque las averot que podemos hacer nosotros pueden cubrir esa neshama, pero no la van a quitar. Es decir, la neshama ahí está. A lo mejor está manchada, a lo mejor está, que Bemet no se puede decir porque la neshama no se mancha. A lo mejor el ser humano se autocree que está manchado, pero realmente no existe esta situación como tal. La segunda interpretación de Makiret Mekomo es verse en relación a las demás personas. Cada persona es un ser único, es un ser inigualable. El otro día estábamos hablando de lo que es las huellas digitales, del ojo. Cada persona es una y es única. Entonces, Makiret Mekomo es reconocer que el objetivo de vida que cada persona tiene, otra persona no lo puede ocupar. Amakiret Mekomo como interpretación número 3 es lo que dijimos en la parashá, cuando hace 2 semanas en la parashá de Kedoshim, 3 semanas, la Torá habló sobre la importancia de Kibbut Baem como segunda vez en la Torá, en lugar de Kaberet Abija Betimenja dice Ishimo Beaviv Tirau. Entonces los Jajamim dicen que es morá con Aleph, que es tener reverencia hacia los padres. Entonces la Torah dice, no te sientes en su lugar, no te pares donde él se para, etc. Entonces nosotros dijimos de que la interpretación que podemos hacer es no tomar el lugar de Hashem en nuestra vida. Maquírate cómo reconocer que nosotros somos seres humanos y que no somos Hashem. Entonces no nos sentemos, no nos pongamos en el lugar de Hashem. Y eso no nada más quiere decir de que no nos volvamos personas que se ponen a juzgar a todo el mundo, ¿no? Que son los Hashem del mundo estas personas, sino también en relación a nuestros propios hijos. A veces nosotros queremos que ellos hagan cosas que nosotros queremos que ellos hagan, o que ellos sean como nosotros queremos que ellos sean. Y no es así, hay que respetar la individualidad de cada una. Obviamente eso no quiere decir que no hay que educarlos, pero hay que respetar la individualidad de cada una de las personas y entender de que la otra persona es diferente a mí y yo tengo mi lugar y esta persona tiene su lugar. Es lo que nosotros explicamos cuando hablamos sobre lo que pasó con los alumnos de Rabbi Akiva. Nosotros dijimos, ¿cómo puede ser los alumnos de un jajam que dijo, Beatale Rejakamo Hatek Klal Gadol Batorá, que sean ellos los que hayan muerto porque no se respetaban? Entonces nosotros dijimos que amar y respetar son dos cosas diferentes. Yo puedo querer mucho a una persona y no respetarla. Y la quiero mucho. A lo mejor de tanto que la quiero, no la respeto porque la asfixio, la siento que ella es parte de lo que yo soy y que tiene que ser como yo quiero que sea. Entonces, eso es el Amakira Mekomo número 3, que es muy, muy importante para establecer una relación con la Torah. ¿Por qué? Porque si una persona se cree que sabe todo y la Torah no le viene a enseñar nada, entonces no va a poder tener ese vínculo con la Torah. Y después, aquí vamos a decir nada más lo que dice el Trak Tversky, que es que algunos mefarshim sobre esto dicen, hola, ¿qué tal? Que sea Leilun Ishmat de Ramón Rahamim Ben Baye, Bezat Hashem. Y la otra interpretación que te da Tversky es que es Amakiret Mekomo, es saber que una persona, todo lo que pasa en este mundo es pasajero. Hay un lugar donde es el macón de uno, donde es dentro de 120 años, el mundo que es para toda la vida, no es este mundo que es un mundo pasajero. Amakiret Mekomo es entender cuál es la finalidad de la vida de una persona. Entonces, si una persona en la terapia cognitivo-conductual hay una cosa que a diferencia de otras terapias es muy buena porque es un poco más rápida que otros tipos. Sí, están cortando el pasto, me parece. Es un tipo de terapia que es como que se enfoca más en el problema. Entonces,
en una ocasión que tuve la oportunidad de participar en un curso, ahí decían que una de las cosas que ayuda mucho a las personas a sobrepasar un problema o una situación X es, bueno, ¿cuánto tiempo te va a durar esto? Es decir, ¿qué tan grave es esta situación en la que estás viviendo? Ahí planteaban, por ejemplo, que había una mujer que tenía como 35 años que todavía no se había casado. Entonces ella iba a terapia porque ella se sentía muy mal, todas las amigas ya se habían casado, ya tenían hijos, etcétera, etcétera, y ella era como la solterona, y a veces ella se sentía mal porque dentro de su grupo de amigas, que por buena onda, no por hacerle sentir mal, le querían así presentar un muchacho, yo qué sé, a veces le presentaban desastres de personas. Entonces ella como que se sentía muy devaluada como persona porque decían que así me ven, que me presentan esta gente, como que se sentía mal. La gente no lo hace con mala intención. La gente a veces, cuando se le ocurre a alguien, especialmente en nuestro ambiente, cuando a alguien se le ocurre un shidduch, lo dice porque no quiere cargar con la culpa que a lo mejor sí era. Entonces yo voy y le tiro el nombre a la otra persona. Bueno, y si la otra persona no quiere, no quiere. Pero a veces, no sé, es un poco ofensivo, vamos a decir, si a alguien le ofrecen un shidduch, no sé, de alguien que, no sé, tiene X problema mental, no sé. Entonces, yo te lo digo porque a mí me lo dijeron. Bueno, pero ten un cernidor de no repetirlo. Pero bueno, a veces en nuestro mundo nos ataca un poco las culpas de que no, y qué tal si era, y por mi culpa no se hizo, y ya la gana. Entonces, en la terapia esta, el terapeuta un español, decía de que, bueno, y ponle que vamos a poner el peor de los escenarios. ¿Cuál es? No te vas a casar. Es decir, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y al final uno cuando piensa así se va dando cuenta de que al final no es tan grave. Es decir, es la cabeza, la imaginación de uno, los miedos, o todas esas cosas lo que le hacen pensar a la persona las situaciones que son mucho más graves de lo que realmente tendría que ser. Entonces, Amakiret Mekomó sería aquí una referencia a decir, bueno, ¿cuál es tu función aquí y qué es lo que estás haciendo para hacer esta función? ¿Sí? Las personas tenemos que saber, lo estudiamos en el Pere 4, me parece, que todas las cosas en este mundo, Ein leja de davar shein lo shah, shein lo makom, shein lo shah, perdón, Ein leja adam shein lo makom. Nadie está de más acá. No hay una situación de que esto no sirve para nada. ¿Se acuerdan el Midrash que cuenta de David Amelech, ¿no? Que David Amelech le preguntó un día a Hashem, ¿para qué hiciste la locura? ¿Para qué hiciste que el ser humano se vuelva loco? Hashem le dijo, ya vas a saber. ¿Y qué pasó con David Amelech? En una de las ocasiones que él se estaba escapando de Shaul, se tuvo que hacer el loco para que el rey Ahish no lo mate. Entonces el rey, todo el mundo le dijo, ahí está David Amelech, se escapó con nosotros. David, cuando se vio acorralado, empezó así a hacerse loco, empezó a babear y esas cosas. Entonces el rey dijo, no puede ser que ese sea David Amelech. David es muy famoso porque es muy valiente, porque hace muchas guerras, no porque está loco. Entonces ahí la locura lo salvó. Amakiret Mekomó es saber de que todas las personas tienen un lugar, tienen un porqué. Inclusive nosotros tenemos un porqué. A veces le cuesta más a la persona reconocer sus habilidades. Generalmente a las personas siempre, en todos los ejercicios que uno hace y todo, de que uno escriba en una fila las cosas buenas que tiene y las cosas malas que tiene, ¿qué escribe más rápido, lo bueno o lo malo? Más rápido, lo malo. Generalmente lo malo lo escribe la persona mucho más rápido que lo bueno. Entonces eso es ser una persona genuinamente humilde, pero reconociendo todas las cosas y todas las verajot que Hashem le da a la persona. Y cada cosa tiene su lugar, tiene su espacio. Muy bien, ahora después nos vamos al número, creo que ya es el 27, a Sameach Bejelko. A Sameach Bejelko es la persona que está contenta con lo que tiene. Nosotros hablamos ya en su momento, dice Washir, a Sameach Bejelko, entonces nada más lo vamos a decir un poquitito más rápido. Esto ya lo hablamos en el Perek Dalet. Cada persona tiene que entender, y más, a medida que la persona entienda más, que la persona tiene una neshama, que esto es un pedacito de Hashem, todas las necesidades físicas en relación a
los placeres mundanos que la persona pueda sentir, va a bajarle una rayita, porque si una persona entiende que el icar de la vida es en cosas que son abstractas, en cosas que son espirituales, todas las cosas materiales cambian de sentido. Asameach Bejelko no es ser una persona no luchadora y no ambiciosa. Eso todo, Hashem, Baruch Hashem, nos hizo Beteba en el Yetzer Hara, que todas las personas queremos estar bien, queremos tener un buen pasar. Asameach Bejelko no es eso. Asameach Bejelko es la capacidad que tiene la persona de saber de que como soy Bejelko, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos Birkot HaShahar vimos de que todas las verajot, bueno, menos las que Sheló, pero todas las del principio están escritas, no están individualizadas las de Birkot HaShahar. ¿Cómo es? El que le da la inteligencia al gallo, Pokeach y Brim, Matira, Surim, están todas hablando en generalizadas, menos una. ¿Cuál es la que sí está conjugada para la persona en particular? Sheasali Kolzorki. Que mis necesidades están cubiertas. Es la única verajá. Todas las otras están escritas así como en plural. Bueno, la Shelo Asani, esas no, pero fuera de eso. ¿Por qué? Porque Jajamim le quisieron enseñar, nos quisieron enseñar a nosotros que lo que nosotros necesitamos, Hashem nos da. Sheasali Kolzor, ¿qué es esto? Que Hashem me dice, Jajamim dicen, ¿cuándo no se dice eso? Ni en Tisha B'Av ni en Yom Kippur, porque es cuando la persona no puso cosas de piel. Sheasali Kolzor es entender que todas mis necesidades están cubiertas y lo que yo no tengo, ¿por qué es? Porque o no lo necesito o no me toca o en este momento no puedo subsistir sin eso. Eso es lo que es Asameach Bejelko, entender que lo que yo tengo es bueno para mí sin necesidad de estar mirando lo que tiene la otra persona. Porque si una persona se enfoca en las deficiencias que uno tiene, pero se fija en lo que el otro tiene, ¿qué le provoca eso a la persona? Envidia. Entonces, eso no es, eso es al revés de Asameach Bejelko. Asameach Bejelko es saber que lo que yo soy, como yo soy, y esto no es nada más, Hazal dicen, esto no es nada más en la parte física. Asameach Bejelko en la parte religiosa también. Yo quiero ser tzadeket como fulanita de tal, no me sale. Bueno, ser feliz como tú sirves a Hashem de tu parte. Eso no quiere decir que me gustaría ser mejor persona, que quisiera o cambiar algún hábito que tenga. No es contradictorio. Ser Sameach Bejelko no quiere decir ser un conformista, especialmente en todo lo que es en la parte de espiritualidad. A Sameach Bejelko, porque si una persona es un conformista con uno y no busca más allá, ¿quién te dijo que eso es Sameach Bejelko? Sameach Bejelko es que está contento con lo que tiene, es decir, disfruta, sabe que lo que él tiene es lo que es bueno para él, sin necesidad de que esté mirando a otra persona en las cosas que la otra persona tiene. Y en muchas de las ocasiones nosotros hemos hablado aquí de ejemplos, de situaciones que han Jajamim compartido con otras personas, de gente que le comparte a ellos, es de que ellos pensando que el trabajo del vecino es mejor, que la casa del vecino es mejor, que como casó el vecino a sus hijos es mejor, todas esas cosas, luego se dio cuenta que no era así. Uno, cuando está en el tema de Shidujim, ¿cuánto le pasa a uno? Uno quiere un Shiduj con alguien y al final ese ya estaba apartado con alguien y al final escucha cosas y dice, wow, Baruch Hashem que a mí no me tocó. Imagínate si yo hubiera casado, hubiera sido muy infeliz. Entonces, y eso es porque Minashamayim uno se enteró. ¿Cuántas cosas uno ni siquiera se entera? Y Hashem es esto lo que la Torah nos quiere enseñar a nosotros. Aquí el Rav Twersky lo que dice es, la traducción literal de eso es estar contento con lo que uno tiene, ¿no? Entonces él trae aquí el Perush de Rabbi Shlomo Kugel, que uno dice en la parte de Ala Tzadikim, de Ala Hasidim y todo eso, dice como que uno, voy a leerlo adentro del círculo, aquí. ¿Cómo está aquí en la mitad? Es de Shabbat, a ver, el Minja debe estar aquí.
Aquí dice, Ala tzadikim, Beten Sahar Tov Lejol Abotjim Beshimcha Beemet. Y danos un pago bueno a todas las personas que confiamos en Hashem en verdad. Entonces, después le decimos a Hashem, y danos un pedacito a nosotros con ellos y que no pasemos vergüenza, etcétera, etcétera. Entonces dice aquí Rabbi Shube Kruger que ¿cómo es que una persona, le pide a Hashem un pago bueno? ¿Qué quiere decir? Nosotros hablamos una vez que el Rab Rafael Abraham Michan habló que es Abotjim Behemet, que es confiar realmente. No vamos a entrar a eso ahora. Sino aquí la pregunta es, ¿cómo nos atrevemos a nosotros en la midá ir y decirle a Hashem, páganos por lo que nosotros hacemos? ¿Qué es eso? Es como una falta de respeto. Entonces él trae que el Arizal dice que si una persona no está contenta como él está sirviendo a Hashem, eso se llama que no es pago. Es decir, el pago a veces es sentir que estás bien con lo que estás haciendo. Eso es parte de un pago. ¿Cómo se puede eso? La satisfacción de sentir estoy haciendo las cosas bien, eso se llama que ya es un pago. Entonces una persona tiene que trabajarlo eso, a veces no vienen solas, ¿sí? La persona que realmente tiene una conexión con la Torah real, entonces está contento como está viviendo en su desempeño religioso, en todo lo que él está haciendo. Y luego decir que el porque los demás sí se sienten así, puede ser, ¿no? Decim Helkenu y Maem. No, ahí sería el pago, porque esta es Ala Tzadikim de Ala Hasidim. De ellos, porque ellos son Tzadikim. No. Sim Helkenu es que nosotros nos llamemos Tzadikim y nosotros seamos parte de ellos, vendría a ser que nosotros pertenezcamos al club de los Tzadikim y de los Hasidim. Eso es de Sim Helkenu. Pero aquí donde dice es danos pago. Entonces, los jajamim lo que dicen es eso. El pago es que te sientas bien, que te sientes contento con lo que tú mismo estás haciendo. El otro paso, el 29 creo que ya es Aosesiag Litvarau. Entonces, nosotros ya conocimos esta palabra que es hacer un cerco, ¿sí? Hacer un cerco en lo que la persona hace, hacer un cerco en sus palabras. Entonces, en ese momento, la Mishnah, también en el Perek Dalet, nosotros dijimos que a qué se refiere. Que la Torah, por ejemplo, prohíbe escribir el Shabbat. Entonces vinieron los Jajamim y ¿qué dijeron? No toques, es mukse. Eso es hacer un siag, hacer una barda, hacer un cerco de lo que la persona tiene que hacer. Entonces, aquí lo que quiere decir a Ose siag lidvarab es tú como te conoces, porque ya pasaste por el shlag que dice Amakiret me como, tienes que saber que hay cosas que a lo mejor a ti te llama más la atención hacer y tienes que ponerte un cerco, una barda para no traspasar esta cosa que puede ser que la traspases si no pones la suficiente atención. Aquí la mayoría de los mefarshim lo que explican es la halajá esta de el nazir, el tema del nazir. ¿El nazir quién es? Es una persona que él no tiene obligación de dejar de tomar vino, que hacerse crecer el pelo y no pasar por lugares impuros, pero él le tocó ver a una mujer sotá en todo el proceso que la estaban presionando de alguna forma para que ella confiese si ella fue infiel o no fue infiel, y eso le movió mucho, entonces decide él agarrar sobre sí mismo y volverse nazir. Ese valor del nezirut, para casi todos los jajamim felicitan a esta persona que tiene esa capacidad de autoprohibirse cosas que están permitidas. Aunque al final, cuando esta persona termina su proceso de nezirut, dentro de los korbanot que tiene que traer es un korban hatat. ¿Por qué? Porque él pecó. ¿En qué pecó? En que se autoprohibió cosas que no se tenían que prohibir. Porque si Hashem hizo un mundo tan bonito y tan lindo para que una persona lo disfrute, ¿por qué tú te tienes que autoinfligir cosas, de autoprohibirte cosas que la Torah sí te permite? Mejor aprende a manejarte en esas cosas y no excederte en ningún tipo de cosas. Entonces, lo que quiere decir aquí a Osesi Aglidvarab es
tienes que saber cómo, cuándo, dónde y por qué. No autoprohibirte cosas. Mucha gente hace jumbrot de muchas cosas que no ni las entienden ni sabe para qué son las jumbrot. Nada más, todo el mundo hace jumbra. Yo también hago jumbra. ¿Cómo qué? Como borreguito. Entonces lo que aquí viene es, por eso Jajamín dicen, el asesi aglidora viene después de Makiret Mekomo. Qué bueno que una persona hace jumbra. Está muy bien hacer jumbrot, con la mahmirta o la verajá, pero si sabes y si estás parado en ese lugar, no está más hacerlo como para decir, ay, yo también lo hago sin ninguna cosa. El Rab Toetsky, que era un Rab muy conocido porque él tenía varios centros de rehabilitación para gente que tenía adicciones, etc. Él cuenta desde su perspectiva como médico, cómo él vio que sí es muy importante que una persona que tiene una adicción haga cosas para que no caiga Haz Shalom. Entonces él cuenta aquí el caso de una persona, él le puso de nombre Ted, que él era una persona que tenía bastante tema con el alcoholismo. Entonces, que toda la casa de Ted y todos lo que habían hecho es que en la casa que no entra el alcohol, y él no iba a fiestas si sabía que podía caer. Es decir, no es una tontería ponerse bardas, es decir, es la misma religión, sí, obvio, sí, pero acá está hablando de hacerse más bardas de lo que la Torah dice. Y de hecho, hace poco en la parashá de la semana vimos que hay un pasuk que dice, que Hashem le dice al pueblo de Israel, Ushmartem et mishmarti, Jajamim aprendieron de ahí, es de que aquí Jajamim ponen bardas. Y nosotros cuestionamos porque en su momento ahí los mefarshim dicen que no te alcanzan las 613 mitzvot de la Torah, que aparte tienes que ponerte más bardas. Entonces, sí alcanzan, mientras te alcancen. Si no te alcanza, porque la regaste por esas bardas, las 613, tienes que ponerte automáticamente más bardas, ¿sí? Eso no es una cosa así. Entonces, aquí él cuenta que él se puso Ted se puso muchas cosas, y después, 20 años después, el Rab se lo volvió a encontrar y todavía, Baruch Hashem, no había recaído, él estaba sobrio. Entonces, es una cosa muy, muy importante. Ahora, en esta Mishnah dice, Aosesiag lidvarav. No es que sea a eso. Hazte un cerco a tus palabras. Entonces aquí ya hay otra interpretación, no nada más la interpretación de que si ves que está por ganarte el Yetzer Hara, ponte un cerco, sino eso. Esto se refiere, protege tu boca. Es decir, eso. Es decir, tener esa capacidad de cuidar tu boca, muy difícil, para no hablar lashon hara. Bueno, aquí hay muchas, aquí el Rab trae varias, ¿cómo se llama? Varias estrategias que una persona puede tener si sabe que va a estar en un lugar donde la gente es más propensa a hablar lashon hara. No quiere decir, la Torah en ningún momento quiere decir que la persona se aleje de la sociedad, ni que se vuelva un ermitaño, ni que deje de ir a fiestas, ni nada, pero si sabes que te vas a sentar con estas amigas que van a estar hablando lashon hara, mejor a lo mejor cámbiate de mesa, ve a otro lugar o trata de desviar la conversación para que no se caiga en este tema de lashon hara. Y aquí dice, especialmente una persona que estas 48 cosas son 48 cosas que están hablando de cómo adquirir la Torah. Entonces, si estás hablando de adquirir la Torah, tienes que ser especialmente cuidadoso de las cosas que tú sacas de la boca, porque es medio incoherente que una persona esté estudiando Torah y esté hablando mal de todo el mundo. No tiene esto ninguna coherencia, ¿sí? Entonces, aquí cuenta una anécdota que pasó con el Hazon Ish, que en un momento dado un grupo de personas le pidieron que él firmara una carta en contra de un jajam que parece que no estaba dando buenas las ashgahot y esas cosas. Entonces él obviamente dijo, yo no voy a entrar en esta discusión, ni me voy a meter en esto. Entonces, su respuesta es, si yo voy a contestar, no, porque él dijo, no quiero ni siquiera leer la carta. Entonces le dijeron, bueno, léala y si no quiere no la firma.
Entonces dice, no, porque si yo la voy a leer esta carta, ya se me va a quedar a mí una mala imagen de esta persona y no quiero entrar a ningún tipo de situación, ni de mahloket, ni de ninguna cosa. Entonces, eso es el punto que los hajamim están diciendo aquí. Ok, el número 30 es Beinoma Hazik Tova Leatzmo. Beinoma Hazik Tova Leatzmo lo que quiere decir es que una persona no hace las cosas con la intención de que se lo reconozca. Beinoma Hazik Tova Leatzmo es que él sabe que él hace lo que tiene que hacer y no necesita que se le reconozca ni que se le haga un monumento, ni que se le aplauda. Bueno, y aquí otra vez volvemos al punto de la importancia que es que la Torah le da todo el tiempo a la importancia de tener una buena autoestima. Si una persona sabe que es un gele que lo camina mal, que es un pedacito de Hashem, lo que vale él por ser un pedacito de Hashem, sin necesidad de que se lo valore a él por otras cosas que la persona hace, no porque tiene bonita cara, ni bonito cuerpo, ni nada, sino simplemente porque tiene mucho dinero, sino simplemente él es válido porque tiene un gele que lo cambia mal, entonces sabe que él hace lo que tiene que hacer y no necesita reconocimiento ni nada. Lo que pasa es que el Yetzer Hará es muy, muy pícaro y el Yetzer Hará quiere que la persona todo el tiempo sienta que todo el mundo le debe favores y que él es una persona muy importante en un mal sentido. Entonces, lo que los hajamim le dicen a la persona es al tahzik tova leatzmeja. No te sientas que alguien te debe algo o que eres, no sé, ¿sí? Eres guau, pero no porque necesites que otra persona te diga que eres guau. Eres guau simplemente porque tienes un gele que lo cambia mal, porque tienes un pedacito de Hashem. El que le sigue es Aub. Es una persona que es querida delante de Hashem, es querida delante de todas las cosas que realmente son importantes. Y para ser querido delante de Hashem, una persona también tiene que ser querido delante de la gente. Y si una persona logra ser una buena persona y una persona amable con las otras personas, automáticamente también en el Shamaim a esa persona la quieren. En relación a esto de Auf, una persona también tiene que saber que aunque una persona esté pasando por una situación de sufrimiento y lo que sea, eso no significa que esa persona no es Auf. Eso es muy, muy importante, que una persona sepa que también en las situaciones difíciles de la vida, la persona sigue siendo muy querida delante de Hashem, y Hashem está todo el tiempo con esa persona. No quiere decir que una persona nada más se sienta querida porque las cosas le van bien. También cuando a una persona no le va bien las cosas, eso en la relación entre personas, cuando una persona se pelea con otra persona, pues siente que la otra persona ya no la quiere, porque si nos peleamos ya no nos queremos. Pero en la relación que la persona tiene con Hashem, no hay pelearse con Hashem. Incluso cuando hay situaciones que a una persona le tocan vivir que no está contenta la persona en esta situación, de todas formas sigue siendo Auf para esa persona. Y por eso yo quería relacionar esto con la parashá de la semana que pasó. Quisiera compartir con ustedes esto que el Rav Biderman comenta en la parashá de la semana. Nada más lo voy a buscar. El Rav, cuando habla de la parashá de esta semana, que es una parashá de muchas cosas de Emuná, la parashá que leímos la semana pasada, porque habla básicamente de todo lo que es el tema de Shemitah, y que Shemitah, como vimos en la parashá, es una cosa muy, un nisayón que Hashem le pone a la persona que durante todo un año la persona no puede salir a su campo, no puede plantar, no puede hacer nada. Es un tema de Emuná muy, muy fuerte. Él trae aquí una anécdota. Déjame un minuto que lo voy a buscar. A ver, aquí está. Aquí él trae sobre
la parashá de la semana que dice, y si cuando entren a Eretz Israel, tiene que descansar la tierra, 6 años vas a trabajarla y el 7º vas a descansar. Entonces trae que el motivo de el Sefer HaJinuch y otros mefarshim traen que es un tema de emuná en Hashem, que la persona tiene que saber, que no es lo que la persona hace, lo que la persona le da fuerza o no, si no es Hashem. Entonces aquí trae que la Gemara Masejet Yerushalmi cuenta que cuando Rabbi Shimon Bar Yochai se metió adentro de la Mehará, al año 12 salió. ¿Y qué pasó? Cuando él salió con su hijo, todo lo que miraban, lo quemaban. Entonces salió una voz de Shammai y me dijo, ¿qué? ¿A destruir mi mundo salieron? Métanse otra vez a la Mehará. Se metieron durante otro año. Entonces, ¿cómo supieron que tenían que salir? Entonces, la Gemara en Babli, cuando habla de eso, dice porque ellos hicieron un cálculo que un año es el tiempo que una persona tiene que hacer teshuvah, ¿no? Ok. No, ¿qué quiere decir? Porque ¿cómo se dice? Los Reshaim cuando están en el Geinam, máximo ¿cuánto tiempo están? Bueno, los Reshaim normales, vamos a decir, están 1 año. ¿Por qué? Porque 1 año es el tiempo suficiente para pagar las cuotas que uno debe. Por eso, los hereyes y todos que se hacen a los 11 meses, para no decir que esta persona que falleció es un Rasha. Ahora, en base a esa cuenta, ellos salieron solos. Pero el Masejet en Yerushalmi dice que no es que ellos salieron solos. Cuando pasó ese año, ¿sí? Estaba, para distraerse un poquito, estaba Rabbi Shimon parado en la puerta de su Mehará. Y estaba parado en la puerta de su Mehará y vio que había un cazador a lo lejos que estaba cazando aves. Y él logró escuchar una voz del Shamaim que decía, en el ave que él no tenía que cazar, la voz del Shamaim decía, libre. Entonces el cazador erraba a la pájaro, no sé qué estaba cazando, no sé qué podemos decir, que hay muchos, gaviotas, yo qué sé, no sé, lo que estaba por ahí, y la flecha se equivocaba y no iba, porque había una voz del Shamaim que decía libre, y cuando salía una voz del Shamaim que decía, hay que agarrarlo a ¿qué hacía el cazador? Lo lograba cazar. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, si esto es con unas aves, con un cazador, nosotros, por supuesto, que si Hashem hizo que yo tenga que escuchar esto, puedo salir y Hashem va a ver que si no es mi momento de salir, ¿qué va a hacer? Me va a mandar alguna señal de que esto, y me tengo que regresar y no. Es decir, acá aprendimos, vamos a decir, una cosa muy, muy importante en la emuná que una persona tiene que saber, que todo lo que una persona hace está dictaminado arriba en el Shamaim. Una persona, Ein Adam no kebetzva, una persona no mueve ni la mano así, si es que en el Shamaim no están diciendo que la persona lo tiene que mover. Bueno, entonces aquí entra el tema del libre albedrío. El libre albedrío sigue estando, porque el hecho de que Hashem conoce las cosas no quiere decir de que tú no tienes libertad de elección. El conocimiento de Hashem no afecta a tu capacidad de decidir. Pero los Jajamim dicen, es muy difícil de entender. El Rambam, cuando habla sobre Bejirá Joshit en Alajot Teshuvá, dice, el tema de Bejirá Joshit es un tema muy difícil que el Segel lo acepte, porque es un poco conflictivo eso, ¿no? Pero dice, Mayal le mada Bardome, una persona que sabe que comer mucho chocolate le va a dañar el estómago. Te viene tu nietito y te dice, abuela, voy a comer 1 kilo de chocolate. ¿Tú qué le vas a decir? No lo comas porque si lo comes te va a doler. Vamos a suponer que él no te hace caso y se come el kilo de chocolates y le duele la panza. Entonces, ¿a él le duele la panza porque tú le dijiste que le iba a doler la panza o él le duele la panza porque él se comió chocolate? Pero tú, como conocedora, ya sabías que si él se iba a comer el chocolate, ¿qué le iba a pasar? Le iba a doler la panza. Tu conocimiento no afectó al dolor de panza de él. Entonces lo mismo es con Hashem. El hecho de que Hashem está arriba del tiempo y arriba del espacio no significa que por eso le afecta a la persona, pero Hashem ya lo sabe y está todo determinado. Entonces, a la larga, a filo de las decisiones malas que una persona toma, y que uno la toma, y que uno se tiene que hacer responsable de esa mala decisión, al final del camino, ¿quién ya sabía que íbamos a tomar mal esa decisión? Hashem.
O sea, al final ya. Al final es Hashem todo, aunque uno, eso no quiere decir que uno no sea responsable. No, aunque no decidió bien, pero al final Hashem no se quiso. A lo mejor estuvo mal esa mala Sí, a decisión. lo mejor estuvo mal, pero a lo mejor era necesario para esa Sí, señor. Así dice cuando nosotros decimos en el Teilim, Af kielech beyetz al mavet lo irarra ki ataimadi. ¿No? En el 20 decimos eso, el 23, ¿cuál es? El 23. ¿Cuál es la traducción? Af kielech beyetz al mavet, aunque yo vaya al valle de la muerte, lo irará, no voy a tener miedo porque Hashem está conmigo. Entonces preguntan los jajamim, ¿qué persona normal de la cabeza va a querer ir al valle de la muerte? Nada, el pasú tenía que decir, aunque me lleven al Valle de la Muerte, aunque me obliguen a ir al Valle de la Muerte. No, aquí el ¿qué es el ej? Yo voy a ir, yo decido ir. Bueno, esa es la respuesta. La respuesta es que si yo tomo una decisión nefasta de ir al Gates al Mavet, a ir al Valle de la Muerte, al final, ¿quién igual va a estar conmigo ahí? Hashem. Hashem sigue estando conmigo, no es contradicción eso. Así lo en las malas, eso no quiere decir que una persona tiene que aconsejarse, pedir buenos consejos y tratar de no tomar malas decisiones. Pero de todas formas, es lo que la persona le tenía que pasar, no es una cosa así, ¿sí? Entonces, la cosa es que una persona tiene que saber de que todo es Minashamayim y afilu cualquier circunstancia que una persona esté, aunque esté espiritualmente en una mala situación, Hashem también está con uno. Como dijimos la otra vez, también dijimos, ¿cómo decimos en el Shema? Bejará af bajem. ¿Sí? Todo lo que le sigue en el Shema de ahí son cosas que se dicen en Kedito. ¿Por qué? Porque son maldiciones. Pero ¿cómo empieza? Dice, Hashem se va a enojar Bajem. ¿Qué es Bajem? Adentro de ustedes. Cuando Hashem está enojado, también está dentro de nosotros. No está peleado que Hashem está enojado con que Hashem ya no está con nosotros. También cuando una persona tiene que asumir una consecuencia por una mala decisión que uno tomó, Hashem también está con uno en esa mala decisión que la tomó y en la consecuencia de la mala decisión que una persona la tomó también. No está, Hashem está en todo, no es como un humano Hashem no es un humano, nosotros estamos peleados, ya no te saludo, ya no voy a tu fiesta, no voy a tu casa, no voy nada. No, Hashem no es así, Hashem nunca está peleado con la persona, ese es el punto. Todo el tiempo, y eso es una cosa que la persona se la tiene que creer, porque el Yetzer Hara es muy pícaro, y el Yetzer Hara lo primero que hace cuando a una persona le pasa algo que no quiere, es Hashem no te quiere. Esto te pasa porque Hashem no te quiere. No, viene el Pirkei Avot y los Jajamim y en 1000 lugares donde dicen siempre tú eres Ahuv. En todo momento tú eres una persona que eres querida. A diferente nivel, los Jajamim explican quién es la primera persona que en el Tanaj está nombrada que es querida por Hashem. Abraham Avinu. Abraham Ahuvi. Dice en Dibrea y Amim, no es en Dibrea y Amim, en Nehemiah, no sé en qué nadie dice. Abraham es mi querido. ¿Por qué? Porque Abraham pasó 10 misionot. Una persona realmente le muestra a Boreolam y Boreolam le muestra a uno que es querido cuando ¿qué? Cuando Hashem le manda misionot. ¿Sí? Una persona dice, ay, Abraham Avinu, qué padre. No tuvo una vida tan padre. Nosotros lo conocimos a Abraham Avinu, no sabemos de su infancia casi nada de él, sabemos algunas cosas con los Midrashim, pero la Torá, cuando la Torá empieza a contar de Abraham Avinu, ¿cuántos años tenía? 75. La primera vez que la Torá nos habla de Abraham Avinu, el Midrash que reconoció a Hashem y todo eso está bien, son Midrashim, pero no es un pasuk de la Torá. La Torá cuando habla la primera vez de Abraham Avinu que Hashem se le presentó, Abraham tenía 75 años. ¿Cuántos años de casado ya tenía? Un montón. ¿Podía tener hijos? No. ¿Qué le dijo Hashem? Vete de tu casa. ¿A dónde? Yo ya te voy a avisar. Llega a Eretz Israel y ¿qué hay? Hambre. ¿Qué tiene que hacer? Se tiene que ir. Se va de ahí, ¿qué hacen con la esposa? Se la secuestran. Él no se la vio nada fácil y Hashem le había prometido, cuando llegues a Eretz Israel te va a ir todo re bien. ¿Cuándo le fue bien? Hasta que después le manda un hijo y ¿qué le dice? Lo que él entiende, mátalo. ¿Eso es que le va muy bien en la vida? No. Abraham vino cuenta a Rashi que cuando él fue de camino a Mitzrayim tuvo que pedir fiado.
en los moteles donde él paraba tuvo que pedir fiado, porque después cuando él se hizo rico, paró en los mismos lugares a pagar lo que le habían dado fiado. Una persona sin hijos, con aprietos económicos, no tuvo una vida fácil. Yitzhak tuvo una vida fácil y Jacob tuvo una vida fácil. ¿Y eso significa que no eran tzadikim? ¿Qué tiene que ver eso? David Amelech tuvo una vida fácil, Yosef Atzadik tuvo una vida fácil, nadie tuvo una vida fácil. Y eso no quiere decir de que ellos no eran tzadikim ni eran queridos por Hashem. Pero el primero y el único que la Torah dice que es querido, Abraham Audí, es Abraham Avinu. Porque él mamash le demostró a Hashem una total, completa y absoluta, cuando la persona baja la cabeza, como se dice, sumisión delante de Boreolam, aunque él no entendía nada. Y de hecho, Hashem lo valoró tanto que cuando Moshe le empieza a cuestionar cosas a Boreolam en Mitzrayim, ¿qué le contesta Hashem a Moshe? Tú haces tantas preguntas, pero Abraham, Isaac y Jacob no me hicieron tantas preguntas. Está bien, porque ellos no tenían un pueblo tras de él que lo dependían, ¿no? La cosa es de que Abraham vino, Hashem le promete la tierra de Israel, pero no se la da. Abraham tiene que comprar el pedacito de Meharat Machpelah. A ver, ¿desde cuándo uno tiene que comprar algo en su casa? Si es la casa de uno, ¿no lo tenía que comprar? No. Pero Abraham vino en ningún momento le reprochó a Boreolam nada. Entonces, ese es el valor tan grande que a Boreolam le da la capacidad que tenga la persona de saber en todo momento yo estoy contigo. No creas que porque a mí no me ves, yo no estoy. En todo momento yo estoy contigo. No es una cosa que es que yo no estoy porque tú no me veas. Oev etamakom, tienes que saber, y esto viene muy relacionado con el otro, con el aú, que tienes que saber que la persona tiene que amar a Boreolam. Y esa es una capacidad que las personas tenemos desde que nacemos. Hashem nos inyectó en nuestra neshama a Avat Hashem e Irat Hashem, amar a Boreolam y temerle. Eso es algo que es innato, todo el yehudí lo siente. Un yehudí que no lo siente tiene que practicarlo y buscar, dice el Rambam, cómo se puede amar a Hashem. Mírate tu cuerpo, mira la creación que hizo Hashem, qué bonita. Entonces, cuando tú observas las cosas externas, eso te hace que te nazca un amor en especial para querer más a Hashem. Oer et abriot, amar a todas las criaturas de la tierra, sin distinción de si es religioso, no es religioso. Todos los yudí somos hermanos, aunque a veces ni siquiera un yudí se conoce con otro yudí. Estaban haciendo en algunas escuelas de la red, hicieron un programa que, ¿cómo se llama? Tiene un nombre de una tefilá. Ajenu, bueno, creo que se llama algo así, ajenu. Quiere decir, todos somos hermanos. No importa qué, eso, de dónde vengas, qué corriente sigas, todos los judíos tenemos que ser hermanos. Entonces, habían traído, creo que del Rabbi Isaac Kron, que dijo que es un Maaseye allá, creo que salió unos videitos también en WhatsApp, que está actuando un señor religioso que está en una parada en Israel junto con un chavo que no es religioso. Entonces, dice la verajá al religioso y le comparte. Vieron que en Israel se usa mucho de decir ají, mi hermano. Entonces el religioso le dice al no religioso, ¿quieres un dulce, mi hermano? Entonces el no religioso le dice, nosotros no somos hermanos. ¿Por qué no somos hermanos? Porque mírate tú con sombrero, con no sé qué, y yo no respeto, yo seguramente voy a ir a la chabá, y ustedes no hacen la chabá, entonces yo como taref, tú comes kasher, ¿en qué somos hermanos? Entonces él le dijo, le dice, yo tengo aquí un tatuaje. Entonces el señor le dice, yo también tengo un tatuaje. ¿Qué era el tatuaje? El número de Auschwitz, cuando él fue al campo de concentración. Entonces le dice, yo tuve un muy buen maestro que nos enseñó que todos los judíos somos hermanos. ¿Quién era su maestro? Hitler y Marshall. Si él no hacía distinción si es datí, si no es datí, no, ahí no había para él ninguna diferencia. Todos los judíos somos iguales. Entonces ese es el aprendizaje que una persona tiene que tener esa capacidad de hacer cosas buenas para los otros. Y aquí el Pirkei Avot va a desglosar qué es Ohevet Abriot, qué es querer a las otras personas. Entonces dice, Ohevet Tzedakot, va a hacer aquí un desglose
Amar tzedakot es amar la justicia, o amar, dar tzedakah, ayudar a hacer gesed de una persona con la otra persona. Con todo el Rab Isaac Krohn, él es un especialista en buscar cuentos y cosas. Entonces él tiene un libro que se llama Gesed, algo así como que es el pilar del mundo. Entonces él trae varios anécdotas que le han contado personas que estuvieron ahí involucradas sobre la grandeza del alma de la persona, sobre cuántos favores y cuántas, el gesed, qué importante que es, no nada más gesed con darse de acá, sino gesed de hacer favores hablando con otra persona, saludando a otra persona, preocupándose por otra persona. Entonces él cuenta que en Australia, él le tocó ir en una de sus conferencias a Australia, había conocido a una persona muy, muy adinerada, que después ya falleció, y ahora en la pandemia, y fue su aniversario, creo que 10 años de fallecimiento, algo así. Entonces, a personas que conocían a esta persona les pidieron que hablen. Él no conocía mucho a esta persona, entonces empezó a investigar un poquito cómo era esta persona. Entonces contó que él era una persona, Baruch Hashem, que le iba muy bien económicamente, y en su CNIS, donde él estaba, había una persona que había perdido a su papá cuando él era chiquito. Entonces, esta persona que hacía, iba con su esposa, cuando le iba a comprar ropa a sus hijos, ¿qué hacía? Se lo llevaba a él para que él también elija la ropa que él quisiera y no se sentía de menos. Y durante muchos, creo que este chiquito perdió a su papá a los 11 años. De los 11 a los 18 años, le mandó de manera anónima un sobre con dinero para que tenga esta persona, y ni nadie supo. Durante muchos años nadie supo, hasta que una vez, no sé, este señor parece que se lo comentó a alguien en voz alta o no sé qué, y lo supo. Ese es uno de los tantos ejemplos, de que él trae muchos ejemplos. Otro ejemplo que él trajo es de una persona que posguerra se escapó de Europa a los Estados Unidos. Ustedes saben que cuando fue en los 45, 50, yo qué sé, era muy difícil para alguien religioso mantener un trabajo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los lugares había que trabajar en Shabbat. Entonces, si uno era un empleado, era muy problemático. Entonces, él agarró esta persona y tuvo que renunciar a su trabajo porque lo obligaban a trabajar en Shabbat. Entonces, se quedó sin chamba. Entonces, le dijeron que hay una persona que era en ese momento el presidente o el secretario de Agudat Israel. Agudat Israel es un grupo de gente religiosa que en ese momento, como había tanta gente posguerra, se ocupaba mucho de conseguir trabajo. Entonces le dijo, ¿tú qué sabes hacer? Entonces él le dijo, yo en Europa era sabía cortar vidrios, no sé cómo se dice esta cosa de saber cortar vidrios. Sé muy bien cortar vidrios. Ah, buenísimo, yo conozco una persona que te puede contratar para que sea. Ahora, vamos a ponernos en el mundo antiguo, vamos así. La persona que esta persona de Agudat Israel lo derivó era un Hasid de Satmar. Ahora, ¿cómo era antes? La gente ayudaba a la gente de su comunidad. Esta persona no era de Satmar. Entonces dijo, no me va a contratar nunca porque yo no soy de Satmar. Los de Satmar se contratan a los de Satmar porque son religiosos, viven en sus shunas, yo qué sé. A mí tú no te preocupes, yo voy a hablar con él y te va a contratar. Ok, dicho y hecho, empieza a trabajar y trabaja durante 3 años en ese lugar, hasta que después Baruch Hashem él pudo ahorrar un dinero y se volvió independiente. Entonces, en un momento dado, le agradece esta persona al que lo contrató, y esta persona, después de estos 3 años, le dice, la verdad te tengo que confesar un secreto. ¿Cuál es el secreto? Yo al principio no te quería contratar con un sueldo en el que puedas vivir, porque yo no te conocía, yo no sabía si eras un buen trabajador o no. Entonces, como no te conocía, yo no te quería contratar. Pero esta persona que te mandó conmigo, durante 1 año, sí, le estuvo pagando el sueldo, te estuvo pagando. Después a mí me encantó como tú trabajas, entonces ya después yo te empecé a trabajar, pero durante 1 año le pagó el sueldo sin que nadie supiera nada. Eso después lo dijo cuando esta persona ya mayor falleció, fue a dar el hater con su familia, le dijo, yo quiero que sepan que su papá de ustedes me estuvo pagando a mí un sueldo a escondidas durante 1 año que ni siquiera yo sabía. Entonces, como eso, ¿cuántos cuentos hay? Como contaron el heredio de su papá, ¿no? Que hacía Shidujim. ¿Qué dijeron en el heredio? Que hacía cosas de Gesed que nadie se enteraron, ¿verdad? Entonces, no era de Shidujim.
No. Era de Bijlal, ¿no? El que ayudaba a encontrar trabajo, algo así, que habían dicho, sí. Que no se enojara. Ahí está. Shalom Bait, era eso, Shalom Bait, no Shiduji. Shalom Bait. Entonces, y los hijos, ustedes ni sabían. No. Ahí está. Entonces, ese es el valor que tiene hacer Gesed. Y lo mismo, Oebe Tamesharim, le gustan las cosas que son en rectitud. Y ahora ya viene una parte que ya tiene que ver más con el autoestima de uno, es Oebe Tatojajot. Es una persona que su autoestima es suficientemente buena, que acepta, que le gusta que le digan en qué está equivocado para poder superar y ser una mejor persona. Vamos a dejar aquí, hay varias anécdotas, las vamos a contar desde Tashem la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bye, bye. Gracias. Bye.